Francisco Ortiz Hernández Venustiano Carranza, 74 años. Ayer fui a la iglesia de la Sagrada Familia. Estuvo muy hermosa la misa del Padre Pro, ya que ayer hablaron de él. Saludos a todos. Qué bueno. Carolina Vargas Vega, de Naucalpan, 46 años. Alejandro, ¿me puede recomendar un buen libro de historia de México para un niño de 10 años? Tengo una nena y quiero darle ese libro. Bien, yo le recomendaría aquí la autorrecomendación, el de 365 días para conocer la historia de México, porque son historias cortas de todas las épocas, de todos los temas, actos heroicos, batallas, personajes, historias macabras de la historia de México, cosas insólitas, y ahí puede desatar su gusto por la lectura y por la historia, porque son, insisto, historias breves, pero muy entretenidas. 365 días para conocer la historia de México. Hay una historia breve del Colegio de México, que es un tomo nada más, pequeño, pero no está pensado para niños, ese es el problema. Pero ¿sabes qué? Yo ahí creo que ese está también en, ¿cómo se llaman ahora? Novela gráfica, que lo hacen caricaturas. Sí. Bien. Entonces, igual, si puede conseguirlo, yo no lo he visto, no me he sentado a leer el cómic, pero sé que lo publicaron, o la novela gráfica, así se llama. Entonces también puede ver, échele un ojo, porque sí, efectivamente, la historia mínima es como de la preparatoria para arriba. Sí. Historia mínima, así se llama. Pero también el de mitos. Mitos de la historia Alejandro mexicana. Rosas tiene uno de mitos, y a los 10 años que empiezan a ver a los participantes, conviene abrirles el panorama. Ahora hay otro que es 99, ¿qué? 99, ¿qué? 99 pasiones en la historia de México. Te estoy preguntando, Adela. ¿Por qué le quitas la palabra? Le voy a hacer un examen, Adela, de los títulos de mis libros. ¿Sabe por qué? ¿Dijo no niña? ¿Me das premio o no? ¿Dijo niña o niño? Es una niña de 10 años y bueno, yo creo espérenme. Estaba yo hablando. 99, porque a una niña le interesa, son como historias de amor. De amor. Sí, claro. Y ese se acerca más, parecen cuentecitos como de princesas. Sí. Y ese también me parece interesante para la niña. Pero espérame, Dora, porque a Adela le urge corregirme. Sí, no, yo creo que no. Yo creo que puede empezar el de 365 días porque son relatos cortos que el niño o la niña en este caso, va a retomar. Las otras son historias que deben ser agregadas a los eventos que ya se conocen de manera histórica, que ya son como parte del adorno de la historia. Pero a mí sí me gusta ese de 365 días, porque además como terminas una historia, al día siguiente tienes otra, y al otro día tienes otra. Entonces, sí es más fácil para una niña de 10 años empezar a interesarse por ese tipo de lectura, por los 10 años. ¿Por qué pensamos que los niños son cortos de entendederas? ¿Por qué pensamos que los niños no son capaces de asimilar? Es una historia de amor de un personaje. Ya después ligará, ese personaje es el que me platicaron que tuvo a su pareja le sacó el corazón y se lo llevó a no sé dónde, o qué sé yo, dentro de esas historias. Pero no, la Ilíada y la Odisea son largas y se la puede uno leer al niño durante muchas noches y va entendiendo y va asimilando esas versiones para niños ahora, que porque cortitas, pues como si los niños fueran cortitos de entendederas, Dora. Yo me iría primero por 99 pasiones
Creo que reflejaría el momento que la niña está viviendo, una puber, ¿sí? Entonces se despierta la curiosidad. Después me iría a mitos de la historia. Vamos a ver qué. Y terminaría con 365 días para conocer. En esa secuencia, la niña puede empezar a acomodar los personajes, a darle toda una, repito la palabra, secuencia histórica, pero partiendo de algo muy altamente motivante, como son las 99 pasiones, donde el amor, la traición, una serie de emociones van a estar presentes. Sí, despertar la curiosidad. 10 años, una edad excelente para adentrarse en historias más complejas, para aumentar su repertorio verbal, para guiarse de un diccionario a la mano para que las palabritas que no entienda las consulte en un diccionario y aprenda a manejar un diccionario correctamente. Creo que tiene muchísimas posibilidades el iniciarla en la lectura, pero sí me iría a las 99 pasiones, desde identificar qué significa pasión, la palabra pasión, qué conlleva, quiénes la presentan y por qué. Yo eso haría si tuviera una niña de 10 años. Ni a nieta llego, entonces, bueno, pues creo que podríamos empezar por ahí. ¿Cuál es la primera historia del 99? Alejandro. Híjole. Uy, ¿y eso qué lo hizo? Son 99. Bueno, dime una del libro. Y hay, así bonita. Yo me acordé de la del corazón. Muy bonita la de Francisco y Madero con la que fue su esposa, con Sara. Porque primero, y eso se puede identificar mucho un adolescente, Madero le aplica a Sara la de no eres tú, soy yo, estoy confundido, dame tiempo. Y entonces la corta. Era bien cani. Y luego ya se arrepiente, se da cuenta que sí es el amor de su vida y le ruega por carta como un año hasta que ella le da el sí. Esa es una historia bonita. El que le escribe a su esposa ya sabiendo que va a morir. Ah, Felipe Ángeles. El general Felipe Ángeles que ya sabe, bueno, lo van a ejecutar a la mañana siguiente y le escribe a su esposa Clara diciéndole que por favor se encargue de los hijos, que les inculque el amor a la patria, que muere con honor y demás. Pero él no sabe que su esposa también está en agonía y la esposa, más o menos por esos días, le está escribiendo una carta a él diciéndole que por favor se encargue de sus hijos, que los eduque en los valores que ellos han tenido como familia. Y ninguno de los dos alcanza a recibir las cartas. Él muere fusilado a la mañana siguiente y cuando llega la carta de él a ella, ya había fallecido ella y la de ella pues también ya llegó 3 días después de que la habían matado. Ay. Al mismo momento están dedicándose el amor y encargándose el cuidado de los hijos. Sí. Hombre, si eso no son unos cuentazos para los chavillos. Sí. Eso es aprender la historia desde otro ángulo. Claro. Sí, la intensidad de la pasión que lleva. Ajá. Claro, tú te aprendes la anécdota, la historia y luego el nombre. Un día que te dicen Felipe Ángeles, que no es un aeropuerto, y va a decir ella, no, es un hombre que tuvo esta anécdota y a lo mejor surge el interés. Sí, primero el interés. Y los niños, no por niños, necesitan historias light, cortitas, esas versiones que venden para los niños. Light, dejan bueno. Espérame, es que diste un calificativo que no es cierto. Las 365 días de la historia de México no es light, de ninguna manera. No, pero más bien es sencillo, es una lectura sencilla. Sí. De temas muy cotidianos. Por ejemplo, el primer presidente en la historia del mundo que vuela en avión es Madero. Cuento esa historia. 30 de noviembre de 1911, que se sube 4 minutos a un avión. Y así hay muchas historias. La primera perra lanuda que llega al territorio continental es de raza lebrel y viene con la expedición de Juan de Grijalva. Y lo increíble es que a Juan de Grijalva se le olvida esa perra ahí en Tabasco, en las costas de Tabasco, de lo que hoy es Tabasco. Y al año siguiente que llega a Cortés, por esa misma zona, se la encuentra y la rescata. Pero no es light, son historias sencillas que no es lo mismo. Si me dejara hablar, Adela, ojalá que ya pueda poder terminar de hablar.
Qué triste esas versiones light de los libros que se hacen para niños. Ahora se hace que el Quijote para niños, que la Cenicienta para niños. Aunque sean obras de niños, las han ido reduciendo en complejidad, en profundidad y en belleza. Hay una serie de ediciones de libros para niños que son así apenas unas cuantas hojas, pensando que con eso se facilita la lectura. Y creo que eso es un error. Mario. Es una tradición muy antigua hacer ediciones para niños de los clásicos. Había una editorial, Araluce, que vendía unos libritos forrados en piel, muy bien ilustrados a color, y eran versiones condensadas y redactadas para niños de todos los clásicos imaginables, y leyendas y demás. Y era un mar de lectura divino ponerte a ver todos esos pequeños libros. Y yo, pues, ahí me inicié en la lectura de muchas cosas, y claro, me llamó la atención muchas otras libros que después ya leí en su versión completa. Quizá el caso más como ejemplificante de cómo a veces es necesaria una versión un poco más digerible son Las Mil y Una Noches. No sé si ustedes han intentado leer Las Mil y Una Noches en versión completa, traducida de un original. Es complejísimo, dificilísimo de leer. Son, además, cientos de historias, y tiene uno que buscar las que uno conoce, las que uno espera encontrar, ¿no? Que el Aladino, que el ladrón de Bagdad, todos ellos, ¿no? Pero de veras son 1000. Pues sí. Y de veras, hay cosas muy difíciles de entender. Pero hay una versión de Aguilar en que el autor se puso le nació poner expresiones árabes, arabismos vigentes del español o ya en desuso. Entonces necesitas un diccionarito para poderlo leer, y los cuentos de veras son muy intrincados. María Elena Martínez Rodríguez, de Cuautitlán Izcalli, 65 años. Recordé que hace como 35 años había unos cuentitos que eran editados por la prensa. Me parece que se llamaban Joyas de la Literatura, pero no estoy muy segura. Eran ilustrados a color, los vendían en los puestos de periódicos y revistas. Seguramente Mario los recuerda. Sí, hubo muchos intentos de eso. Los de la prensa tenía una labor editorial muy interesante, muy buena, porque eran los populibros, que eran libros de bolsillo, pero de cosas muy interesantes, muy novedosas. Eran también libros de reportaje, pero también libros de cuentos y de cosas muy interesantes que había. Y también había una política editorial de revistas extranjeras muy buenas. Eso lo quiso rescatar nuestro amigo Valdés. Pobre. Sí, el de Plaza y Valdés. Ajá, y sacó unos libros de bolsillo con obras muy importantes de todo tipo. Unos cuadernitos que bien se podían guardar en cualquier bolsa del pantalón. Pero creo que no tuvo mucho éxito el proyecto. Karen Nogués. Hola, buenos días. Otro libro súper pesado y un poco difícil es El Conde de Montecristo. Bueno. Pues sí, su versión completa es
Es un señor libro, sin duda. Claro, pero es que eso es la riqueza de los detalles, de la descripción, de todos los... Si uno lee las novelas originales del James Bond, tan pesadísimas, Sí. pero es que va describiendo al James Bond desde la punta del zapato hasta el cabello. Marisol Arce, digan lo que digan, a mí se me hace dificilísima la lectura del Quijote y de la Divina Comedia. Pero poco a poco, cada día un poquito, como ahora ven sus novelas que le llaman series, así se avienta uno un capitulito, un pedacito hoy y otro mañana, y así va uno avanzando. Y sí, pero el Quijote es muy divertido. No hay una parte que digas, ay, es muy aburrido. ¿Sabes que el Quijote lo podrías empezar de en medio? Porque tiene historias salteadas, no tiene una historia lineal, vamos a decirlo, de tiempo. Claro. Eva Bedoya, hola desde Michigan, los escucho de contrabando. En mi trabajo no podemos usar audífonos, pero mi esposito me compró unos protectores de sonido con Bluetooth. Soy feliz escuchándolos. Saludos a todos. Seguramente le está llamando su jefe y no escucha.